Ya estamos este es el penúltimo mensaje acerca de esta serie. ¿Estamos en lo correcto, Rock? Este es el penúltimo, ¿verdad? Es el penúltimo sermón de esta serie que se llama El Evangelio, un lenguaje casi olvidado. Hemos estado haciendo esta serie en el libro de Éxodo y terminamos con dos sermones que pensamos que están muy relacionados con el tema del Éxodo. Entonces recordemos que en la gran narrativa bíblica tenemos el Génesis, cómo Dios creó todas las cosas, cómo Dios estableció un orden que fue roto por la posibilidad que le dio a los seres humanos de ser esos seres humanos, no robots. Porque la gente dice, ¿por qué Dios creó el mal? No, no creó el mal. Alguien dijo algo que me pareció genial. Dios creó un mundo con la posibilidad del mal. Fíjense qué interesante. No es que Dios creó el mal, sino que Dios creó un mundo con la posibilidad del mal para que nosotros pudiéramos ser verdaderamente humanos y pudiéramos reflejar la naturaleza divina. Es decir, que tenemos voluntad, inteligencia, sentimientos y podemos tomar decisiones. Si no hubiera habido esa posibilidad del mal, entonces Adán y Eva nunca hubieran sido seres humanos, ni podrían relacionarse en amor con Dios, porque para amar a alguien tienes que decidir amarle o no amarle. Tienes que decidir obedecerlo o no obedecerle. Entonces, eso es algo, me parece fantástica su idea. Dios no creó un mundo con el mal, sino Dios creó un mundo con la posibilidad del mal. Y luego, cuando el hombre peca, cuando el hombre rompe su relación con Dios y prefiere lo creado que al creador, entonces estamos en la esclavitud del pecado, representada por esa esclavitud de 400 años en Egipto. Y luego el libro de Éxodo, por eso es tan importante y fundamental para entender toda la Biblia, porque Dios nos está rescatando de la esclavitud. Y ese es el tema de hoy, cómo Dios nos rescata de la esclavitud, pero ¿de la esclavitud a qué? De la esclavitud del pecado. Así es que hoy vamos a ir a Números, capítulo 11, versículos del 4 al 6 y del 10 al 20. Números capítulo 11, versículos del 4 al 6 y luego del 10 solamente hasta el 20. Yo quería ponerle a este sermón, el título era Lo más estúpido, pero me dijo Rodrigo, pastor, no podemos decir eso. Entonces se llama Adicción, Destrucción y Redención. Dice así este texto, vamos a leer entonces Números 11 del 4 al 6 y luego del 10 al 20. Dice así: la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé allí y hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne.
pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Esta es la palabra del Señor. Y vamos a pensar, vamos a meditar en tres cosas: el origen del pecado. Vamos a pensar en de dónde surge el pecado, la adicción al pecado y la solución al pecado. El origen del pecado, la adicción al pecado y la solución al pecado. Hoy, después de este sermón, van a tener ustedes la solución al pecado y ya no van a volver a pecar nunca más después de este sermón. Entonces pongan mucha atención, porque después de este día jamás van a volver a pecar. ¿Amén? Ok. El origen del pecado, dice la gentuza, el populacho, dice este texto, extranjera que viajaba con los israelitas. Tal vez ustedes nunca habían pensado en esto, pero habían personas que habían salido con los israelitas de Egipto. ¿Sí sabían ustedes eso? Que habían salido otras personas junto con los israelitas de Egipto. Fíjense, vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 38. Márquenlo ahí, porque esto yo no me acordaba. He leído la Biblia muchas veces, estudié en el seminario 3 años, luego otros 2 años, había leído la Biblia muchas veces y no me acordaba de esto. Hasta que empecé a leer este pasaje, la gentuza que iba, extranjera que viajaba con los israelitas, dije: ¿quién es esta gente? Dice Éxodo 13, 38, pero es que además así dice la gentuza, o sea, con una forma muy despectiva, ¿no? Dice Éxodo capítulo 13, versículo 38. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió también una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Esto es algo interesante, porque fíjense, ¿quiénes fueron los primeros que se empezaron a quejar en este texto? ¿Quiénes fueron? Esas personas que habían salido con los israelitas. Miren, los expertos bíblicos dicen que había una diferencia entre los dos pueblos. No es que unos eran mejores que otros. Los israelitas, acuérdense, no eran mejores ni que los egipcios, ni que estas personas tratadas con bastante desprecio en el lenguaje bíblico, sino eran igual, estaban mal los dos. Pero estas personas se cansaron más rápido que los israelitas. ¿Por qué se habrán cansado tan rápidamente en el viaje del maná y de todo esto? ¿Cuál sería la razón para que se cansaran tan rápido? ¿Cuál podría ser la razón de su cansancio, de que se agotaran tan rápidamente de este viaje y de tener solamente maná? ¿Cuál podría ser la razón? Piensen. ¿Qué motivación tenían los israelitas? Podríamos pensar. Vamos a la tierra prometida. ¿Somos los descendientes de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, tenemos estas promesas. Vamos a ir a la tierra prometida. Estas personas no tenían eso, no tenían esos antecedentes. O sea, salieron de Egipto porque también estaban esclavizados, pero no tenían estas promesas, ni se sentían parte del pueblo de Dios, y se cansaron más rápido que el pueblo de Israel. Entonces, esas personas empezaron a quejarse por falta de comida. Fueron los primeros en desanimarse y dijeron: oh, si tuviéramos un poco de carne. ¿Cuál es el origen del pecado? O si tuviéramos un poquito de carne, si tuviéramos algo más. Adán y Eva tenían todo en el huerto, ¿sí o no? ¿Qué les faltaba a Adán y Eva? Tenían todo. Solamente les faltaba una sola cosa. ¿Cuál era esa cosa? Algo que tal vez no tenían, algo que tal vez no eran. Ser como Dios. Eso es lo único que les faltaba. Tomar el lugar de Dios es lo único que les faltaba. Y eso fue lo que hicieron. Algo falta, pero por eso son tan responsables Adán y Eva de la caída del mundo. Por eso son tan responsables, porque ellos eran los únicos seres humanos que han existido, creados por Dios, que han podido resistirse a ese pensamiento absurdo, tonto, de ser algo más, de hay algo que me falta. Ellos eran los únicos que hubieran podido decir: no nos falta nada, tenemos todo, podemos ser agradecidos, esto es increíble, gracias Dios. Pero no. A pesar de que eran los únicos que podrían haberse resistido, también eran los únicos que podrían haber echado todo a perder. Y eso fue lo que hicieron. Y después, todos los que descendemos de Adán y Eva,
participamos de esa naturaleza, participamos de esa naturaleza rebelde, de esa naturaleza que quiere saciarse con algo de este mundo. Si tan solo tuviéramos carne, es una frase que todos nosotros decimos, pero de otra forma. Si tan solo tuviéramos carne. En esta mañana yo quiero preguntarte, ¿qué es lo único que te falta para estar bien, para tener contentamiento, para dejar de sentir dolor, para dejar de sentir aburrimiento, fastidio, tristeza, melancolía, frustración o enojo? ¿Qué es lo único que te hace falta para dejar de sentir todo esto? Frustración, enojo, melancolía, depresión. ¿Qué es lo único que te falta para sentirte bien? ¿Qué es lo que piensas que te hace falta para sentirte bien? Porque en el fondo tú sabes que si no estás enojado, estás frustrado. Si no estás enojado o frustrado, estás aburrido. Estás fastidiado de algo. Si no estás fastidiado y aburrido de algo, hay algo que te molesta profundamente. Y piensas que es la 4T o López Obrador o el PRIAN. Y siempre estás quejándote en contra de eso. Hay algo que te tiene aburrido, fastidiado, frustrado, triste, melancólico. Hay algo que sientes que te falta. O tal vez tú seas el primer ser humano que puedas levantar la mano y digas, yo no me identifico con nada de eso. Yo no me siento así. Yo me siento totalmente satisfecho. No quiero ver más Netflix. No quiero estar pensando qué vamos a comer después. No quiero tomarme otra cerveza. No quiero hacer otra carne asada. No estoy pensando en nada, no estoy pensando en eso, no estoy pensando en las vacaciones, no estoy pensando en la comida que vamos a ir ahorita terminando el culto, no estoy pensando en nada, estoy totalmente satisfecho, estoy feliz, completo, ya. Tal vez algunos de ustedes dicen, si tan solo estuviera casado, si tan solo no estuviera tan chato, si tan solo tuviera un poquito más de dinero, otro poquito más. ¿Se acuerdan ustedes lo que contestó Rockefeller cuando le preguntaron cuánto hace feliz? A John D. Rockefeller le preguntaron cuánto dinero hace feliz a una persona. Una respuesta genial. ¿Te acuerdas, Samuel, qué contestó? Sí se la supo. Un poquito más, dijo Rockefeller. ¿Cuánto dinero hace feliz a una persona? Un poquito más. Un poquito más. Si tan solo tuviera otro trabajo, si tan solo mi esposa fuera diferente, si mi esposo fuera más cariñoso, si mis papás dejaran de molestarme, si me apreciaran, si dejaran de criticarme, si tan solo tuviéramos ya un hijo, si tan solo, o si tuviéramos un poco de carne. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta? Ojalá que mis hijos fueran cristianos. Si ellos fueran cristianos, yo estaría feliz. Si mis hijos fueran cristianos, parece muy piadoso, ¿no? Parece muy piadoso. Y es tan idolátrico ese pensamiento. Que la salvación sea la salvación de tus hijos. Oro todos los días por mi hija Fernanda. Todos los días oro por ella. Pero mi salvación no es la salvación de Fernanda. Si ella no se salva, yo no me voy a amargar. Yo no voy a despreciar la salvación que tengo en Cristo porque mi hija no se salve. Y diario yo oro por mi hija. Y cada vez que puedo le digo, hija, Cristo te ama. Yo quiero que se salve, pero su salvación no es mi salvación. Tal vez tú dices, solamente quiero eso, Dios. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que es la salvación de mis hijos? No tiene nada de malo. Qué bueno, es legítimo. Pero si eso es tu salvación, estás junto con los israelitas diciendo, dame un poco de carne. Danos un poquito de carne. El pecado es un deseo por algo. Fíjense lo que es el pecado, porque estamos hablando del origen del pecado. El pecado es un deseo por algo que Dios creó y que pensamos que nos hará felices y que elegimos por encima de Dios. El pecado es que se nos antoje otra cosa más que Dios. ¿Qué se te antoja a ti más que Dios? ¿Qué antojo tienes más que de Dios? Y no me vengan a decir con que lo que más se les antoja es Dios, es Cristo. Tengo un antojo de Dios, tengo un antojo de Cristo, pastor, que no sabe. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Romanos 1, 21 al 22. Recordemos esto, la condición del corazón humano. Romanos 1, 21 al 22. Dice así.
Romanos 1 del 21 al 22. Recordemos la naturaleza humana. ¿Qué es lo que pasa con el corazón humano? Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Es Pablo hablando de la humanidad, hablando de los hombres. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos, ¿qué? Necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Los israelitas tenían lo que necesitaban ahí en el desierto, pero no lo querían. El pecado los había cegado de tal manera que creían de verdad que estaban mejor en Egipto, donde podían comer pescado gratis. Teníamos pepinos, teníamos pescado, teníamos los ajos, teníamos todo lo que queríamos. Bueno, sí es cierto, nos daban de latigazos, nos hacían que recogiéramos la paja para los ladrillos y estaban matando a nuestros hijos. Bueno, tal vez sí tenía un lado medio malo, pero teníamos mucho pescado. Eso es a lo que me refiero con la estupidez humana. ¿Cómo podemos ser tan estúpidos como los israelitas? Que cambiemos algo creado por el Creador, que pensemos que algo en este mundo va a satisfacer nuestros corazones cuando lo que se nos ofrece es Dios mismo. Y sin embargo, creemos que somos mejores que los israelitas, que no somos tan tontos, que no somos tan ciegos como los israelitas. El pecado hace que la peor condición nos parezca algo no tan malo. Hay personas que están involucradas en relaciones tóxicas. ¿A cuántas mujeres que hemos oído las historias de mujeres en el mes de marzo, donde se habla mucho sobre la violencia en contra de la mujer? Y sí es verdad que hay mucha violencia en contra de la mujer. ¿Y a cuántas personas, a cuántas mujeres ustedes conocen o han escuchado que las golpea el marido, que las maltrata, que las sobaja, que las humilla? Y que las mujeres no pueden dejar al marido y que no pueden hacer nada para detener eso, ¿verdad? Y que hasta la familia dice, ya no vamos a meternos contigo en tu matrimonio porque tú quieres estar así. No me digan que no han oído esas historias. ¿Por qué una persona puede querer que la humillen y que la golpeen y que su vida esté en peligro? ¿Cómo una persona puede aceptar eso y decimos, ay, es una cosa tan absurda, tan tonta? ¿Cómo es posible que haya gente tan torpe? Así somos todos. Pensamos que el pecado no es tan malo. Pensamos que no está tan mal nuestra condición. Pensamos que no estamos tan esclavizados ni que estamos tan dominados por nuestro pecado. No creemos. En realidad, hay personas que están aquí que piensan, yo soy una buena persona. De verdad. La mayoría de las personas que están aquí esta mañana piensan, yo en realidad soy una buena persona. No creo que nadie piense que está tan perdido y tan mal como los israelitas, que preferían los pepinos y el pescado gratis a que mataran a sus hijos y a que los esclavizaran y a que los golpearan y a que los tuvieran en la peor condición. El pecado nos hace totalmente ciegos. El pecado, es decir, nuestra voluntad de rechazar a Dios y abrazar algo creado para hacerlo la fuente de nuestra existencia, no solamente es una mala acción, sino que tiene un poder destructivo, un poder que nos hace adictos, que nos quita la fuerza de voluntad. Fíjense una cosa, la traducción, me gustó mucho esta parte, dice, pero ahora, en el versículo 6 del texto que leímos de Números 11, pero el versículo 6 dice, pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. La traducción más literal en algunas versiones es, ya no tenemos fuerzas, ya no tenemos fuerzas. ¿Sabes lo que hace el pecado? Te quita las fuerzas. ¿Sabes lo que hace el pecado? Tiene un poder destructivo que destruye tu voluntad y que te hace adicto y que te hace que ya no puedas salirte de eso con lo que estás sustituyendo a Dios, eso que se te antoja más que a Dios y eso que estás abrazando antes que a Dios y eso en lo que estás poniendo tu esperanza antes que en Dios, eso es lo que te está destruyendo. Tu voluntad está siendo destruida por ese pecado. El pecado tiene poder destructor, destruye nuestra voluntad. Es lo primero que destruye y por eso nos convertimos en adictos al pecado. Fíjense lo que dice, Dios respondió a las quejas de los israelitas diciendo, versículo 18 al 20 de Números 11, versículos 18 al 20, dice, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne, estábamos en mejores condiciones en Egipto.
Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. En otras versiones dice hasta que se les salga, ¿por dónde? Por las narices, dice las otras versiones. Hasta que se les salga por la nariz la carne. Les voy a dar lo que quieren. El pecado nos hace adictos porque cada vez necesitamos más de ese pecado. Piensa en cualquier pecado. Y si tú quieres sostenerte en ese pecado, y si ese pecado es la forma en la que aminoras tus dolencias, en la que es un sedante para tu dolor. Fíjense que hay formas de estar adictos y de no darnos cuenta que estamos adictos a cierta cosa. Por ejemplo, una persona que está muy enojada con alguien, sabe que tiene que perdonar, pero no lo quiere perdonar esa persona. Esa persona me hizo muchísimo daño, esa persona me ha dañado mucho, esa persona me hizo esto y me hizo el otro. Y voy y platico con Rodrigo y platico contigo todo lo que me hizo esa persona y estoy enojado y estoy furioso y cada vez que puedo estoy diciendo lo que esa persona me hizo. ¿Sabes una cosa? El hablar de esa persona me anestesia. El hablar de esa persona me hace sentir que soy mejor que esa persona. Y me vuelvo adicto a ese rencor, a ese resentimiento que estoy esparciendo entre otras personas y me hace sentir que soy mejor. ¿A poco no soy mejor que la persona que me hizo eso? Y como tengo muchas comadritas igual de chismosas entonces, me dicen, sí, claro que sí, ¿cómo es posible que te haya hecho eso? Entonces alimentan mi ego, alimentan esa adicción que tengo ¿a qué? A mi resentimiento, a mi rencor. ¿Te das cuenta? Pero parece una persona necesitada, pobrecita, ¿cómo le hicieron eso? Pero es una persona que está esclavizada y ya no puede ver la vida si no la ve desde su perspectiva y piensa que está bien. Eso es en cuanto al perdón, al resentimiento. Pero ¿qué tal la envidia? Personas que son envidiosas, que dicen, cuando a alguien le va mejor que a ellos, cuando alguien hizo algo bueno, en lugar de reconocer que esa persona hizo algo bueno, en lugar de alegrarnos porque al otro le fue bien, ¿qué decimos? No, pero yo sé cosas de esa persona que tú no sabes. No, ¿para qué te digo? ¿Para qué te digo? Todo el mundo, ay, fulanito. Pero la verdad, mejor para qué te cuento, no, mejor ni te digo nada. Ahí la dejamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona que está acostumbrada a despreciar a otros, que habla con desprecio de otros, que le duele que a otros les vaya bien y que otros estén mejor que tú? Nos volvemos adictos a eso porque nos hace sentir que somos mejores, porque no podemos soportar que a alguien le vaya mejor que nosotros o que alguien tenga más reconocimiento que nosotros o que alguien sea más exitoso que nosotros. No, queremos nosotros ser más exitosos. ¿Están de acuerdo? Esas personas que tienen envidia son esas personas que si tú te enfermaste de COVID 2 veces, ellos ¿cuántas se enfermaron de COVID? 5 veces, ¿no? Si tú te fuiste de viaje a Italia, ¿ellos a dónde se fueron? A Italia y a China y a Japón, y nunca les puedes ganar a esas personas, porque si te ha ido mal a ti, a ellos les ha ido peor, y si te ha ido mucho, muy bien, a ellos les ha ido mucho mejor que a ti. Pero no pueden ver eso, no pueden reconocer que son envidiosos, que lo que tienen es envidia. Aunque claro, a lo mejor piensan esto, ¿no? El que tiene plata, platica, dicen, ¿no? Ya no estamos desviando de esto, pero fíjense esto. El pecado nos hace adictos porque cada vez necesitamos más de aquello que calma nuestro dolor. Envidia, más sexo ilícito, más materialismo, más clasismo, más racismo, más desprecio por los demás, más dependencia emocional de una persona, más pornografía, más pereza, más evasión, más necesidad de entretenimiento, más alcohol, más comida, más dinero, más miedo, más enojo, más quejas, más autojustificación, más religiosidad, más teología. Yo sé más que tú, yo he estudiado más, yo sé todas las... Tú no te puedes imaginar los números de credos que yo sé, las confesiones. O sea, hay gente que encuentra en algo su razón de ser, su Dios, y eso lo hace ciego, porque eso que
adora, eso que ama más que a Dios, lo controla, y eso lo está destruyendo y destruye su voluntad, de tal manera que no puede ver lo malo que está haciendo. ¿Qué es lo que te está haciendo adicto? ¿En qué estás, de qué estás siendo dominado? Los israelitas no podían ver la estupidez de su razonamiento, no podían valorar lo que Dios había hecho con ellos al sacarlos de Egipto. En realidad solo querían carne, no querían la salvación de sus almas. Y aquí viene este punto, dice: ¿cuántos cristianos solo queremos que Dios nos salve de las circunstancias adversas, pero no queremos que Dios nos salve, que Dios salve nuestras almas? ¿Cuántos cristianos quieren que Dios salve su matrimonio? ¿Cuántos cristianos quieren que Dios salve a sus hijos? ¿Cuántos cristianos quieren que Dios los salve de una enfermedad? ¿Cuántos cristianos quieren que Dios los salve de una situación económica difícil? Pero ¿cuántos cristianos realmente anhelan la salvación de sus almas? ¿Realmente es lo que más anhelas? ¿Realmente es lo que más necesitas? ¿La salvación de tu alma? Dios, quiero casarme con una muchacha linda. Dios, quiero tener un buen trabajo. Dios, quiero tener hijos. Dios, quiero que cuides mi casa. Dios, quiero tener un matrimonio hermoso. Dios, quiero vivir en un lugar seguro y bonito. Nada de eso está mal. Esos deseos no están mal. Nada más que si eso es lo que más anhelas, si eso es lo que más quieres, entonces no eres diferente a las personas que no son cristianas. Porque Jesús dice, ¿qué es lo que los gentiles piden? ¿Por qué oran los gentiles? ¿Qué es lo único que les preocupa? ¿Qué comeremos y qué vestiremos? ¿A dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? La pensión, esto, el otro, aquello, la economía. ¿Cuánto tenemos ahorrado? ¿Cuánto está en la pensión? ¿Qué vamos a hacer? Hay que organizarnos, vamos a trabajar duro, hay que cuidar esto, hay que ponerle 2 chapas a la puerta porque nos van a robar, ponle protecciones a las ventanas, hay que ponerle doble alarma al coche, hay que estar pensando en todo para que nada nos sorprenda en esta vida, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Hay gente que vive así, cuidándose. Y piensan que son cristianos, pero en realidad lo que quieren es tener una buena vida aquí. No una buena vida con Cristo, no una vida eterna, no una vida que sirva a los propósitos de Dios, sino una vida buena aquí y ahora. Yo quiero una buena vida aquí y ahora. Pero dice el Señor, si ustedes quieren eso, si esos son sus valores, si eso es lo que más anhelan, no son diferentes a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Tim Keller dice, fíjense, el propósito de Cristo no es animar nuestros corazones, sino lo que Cristo quiere es destruir nuestras creencias falsas, nuestros ídolos falsos, nuestros amores falsos, nuestros afectos falsos. ¿Dónde están puestos tus afectos? ¿Están puestos en Cristo o en algo de este mundo? Por eso las iglesias cristianas que enseñan que Dios quiere tu prosperidad, tu salud y tu bienestar, y que si sigues ciertas reglas y obedeces todo lo que te digan ciegamente, entonces tu vida va a ser la que has soñado. Los israelitas anhelaban comer carne porque creían que eso los salvaría. ¿Qué crees tú que va a salvar tu vida? Vamos al tercer punto, la cura del pecado. Entonces, si el origen del pecado es que se nos antoje algo más que el antojo que deberíamos de tener por la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, y si el pecado nos hace adictos porque cada vez necesitamos más de eso que ha sustituido en nuestras vidas a Dios, y pueden ser cosas buenas, dijimos, pueden ser cosas que no son malas necesariamente, hay cosas buenas, pero que puede ser la razón de nuestra vida y están tomando el lugar de Dios. Y luego, ¿cuál es la cura para el pecado? Fíjense lo que dice en el versículo 10 y 11. Dice, entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, y vean todo lo que dice, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de este pueblo? ¿Acaso yo los engendré, los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Hazme ese favor, mátame y ahórrame esa miseria. La gentuza que había salido con los israelitas estaba quejándose. Los israelitas estaban quejándose.
Lo bueno es que Moisés no se estaba quejando. ¿Sí se estaba quejando? ¿Por qué me pusiste este pueblo? ¿Qué hice yo? ¿Pero quién los quiere llevar a la tierra prometida? ¿Tú o yo? ¿De quién es el pueblo? ¿Es tuyo o mío? ¿Yo qué tengo que ver en esto? Mejor mátame y ahórrame la miseria de tener que tratar con este pueblo. Ya no puedo con esta carga que me has impuesto. Moisés, uno de los hombres que es descrito en la Biblia como uno de los hombres más mansos, más pacientes de la Biblia, más humilde. Y dijo, a ver si ya te encuentras otro. A ver si ya te encuentras otro. Fíjate una cosa, qué interesante. Cómo Dios se mete en nuestras vidas. A ver, siempre les digo esto. ¿Dios necesitaba a Moisés para llevar al pueblo a la tierra prometida, sí o no? No lo necesitaba. ¿Por qué quería que Moisés fuera como líder a la tierra prometida? ¿Por qué quería Dios que Moisés fuera el líder de los israelitas? ¿Para qué? Si Dios no lo necesitaba, ¿para qué lo puso como líder? ¿Para qué? Para tratar con él. Tú estás muy infectado de esta idea. Exactamente, para tratar con él. Porque lo amaba a Dios, especialmente a Moisés. Lo escogió para darle una historia única a Moisés. ¿Estás de acuerdo? Desde que lo mandaron ahí en el río, en esa cunita, desde ahí dices, Dios está haciendo algo con este cuate. Y luego que se lo encuentre de casualidad, ¿quién? La hija del faraón. Y luego que lo eduquen ahí en el palacio. Y luego toda esta historia. Y luego que se le encienda la zarza en el desierto. Todo eso no es porque Dios necesitaba a alguien como Moisés. Moisés necesitaba encontrarse con Dios porque Dios lo amaba. Y Dios quería intervenir en la vida de Moisés y echarle a perder la vida a Moisés. Oye, ¿no se le hubiera pasado mejor en el palacio del faraón? Ahí él era parte de la familia del faraón. ¿Y dónde estuvo por 40 años? En el desierto. ¿Y qué estuvo haciendo en el desierto? Llevando a este pueblo. Hasta que finalmente pudo comprender algo. Cuando Dios le dice, mira, no vas a entrar en esta tierra porque tú no me glorificaste cuando la gente te pidió agua y yo te dije, háblale a la roca y diles, el Señor les va a dar agua hoy. Pero ¿qué fue lo que dijiste? Aquí está rebelde, si utilizaste la vara y golpeaste la roca y entonces salió el agua, pero ni me mencionaste a mí. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el pueblo? No, yo puedo llevar al pueblo a la tierra prometida. Yo puedo llevar al pueblo a la tierra prometida. No te necesito a ti. Ahí está Josué, él los va a llevar a la tierra prometida. El problema es que tú no te fijaste que era lo importante. Lo importante somos tú y yo, Moisés. Tú y yo. ¿Qué es lo importante esta mañana? Es tú y Dios. Tú y Dios. No los demás, no cómo están los demás, no lo que los demás están haciendo. Es tú y Dios. Si es que fíjate, pero solamente puedes estar interesado en tú y Dios si te das cuenta la condición que tú tienes, la condición espiritual, en la necesidad en la que estás, en la esclavitud en la que estás. Si tú dices, no estoy tan mal, nunca vas a querer tener esta relación con Dios porque realmente no estás tan mal. Pero si te das cuenta que estás tan mal como los israelitas, que estás tan ciego como los israelitas, tan adicto como los israelitas, entonces vas a querer desarrollar esa relación con Dios. Fíjense qué precioso. Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, pero vas a tener un funeral padrísimo, como nadie. Te voy a preparar un funeral como nadie. Hay un poema de una poeta escocesa que dice, ahí en el monte Nebo no se oyó ni un clavo clavando el ataúd de Moisés. Ahí el Señor lo sepultó con sus propias manos. Ese cuerpo. Ahí Moisés comprendió que su casa no era no era la tierra prometida. Moisés no es la tierra prometida. No te preocupes de eso, que es lo importante. Tú y yo. Tú y yo. ¿Sabes cuál es la cura para nuestra adicción al pecado? Tú y Él. Tú y Cristo. Cristo y tú. No hay otra cura para el pecado. No hay otra cura para el pecado, sino es que exaltes a Cristo, adores a Cristo,
pienses en Cristo, reflexiones en Cristo, contemples a Cristo. Esa es la cura para nuestro pecado, que realmente Cristo se convierta en el centro de nuestra vida y que dejemos de estar adictos a todas esas cosas que no parecen tan malas, a todas esas cosas que realmente están controlando tu vida y que te tienen ciego y que te hacen pensar que no estás tan mal. Esa es la peor clase de persona, la que piensa que no está tan mal. Esa es la persona más necesitada, la que dice no estoy tan mal, no necesito a Jesús, no necesito un Salvador, no necesito la iglesia, no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito saber nada de ese Jesús porque soy una buena persona. Esa es la persona que está más necesitada de todas. ¿Cómo se describe en Marcos 9, del 47 al 48, cómo se describe el infierno? Fíjense, es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno. Pero fíjense, el infierno es esto, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es lo que sentían los israelitas y la gentuza que iba ahí? Unos antojos tremendos por carne. Ese es el fuego del que habla la Biblia, el fuego que no puede apagar tu corazón, que no se puede apagar. ¿Con qué estás tratando de apagar ese fuego que está en tu corazón? Por eso estás adicto a ciertas cosas que no puedes dejar, a ciertas actitudes que no puedes dejar, a cierto sentimiento de superioridad que no puedes dejar. Por eso realmente no te ves tan perdido ni clamas a Dios que tenga misericordia de ti. Sin embargo, caminas como si fueras la gran cosa, la gran persona. Porque no puedes ver tu necesidad, porque hay algo que con el que estás tratando de apagar ese fuego. ¿Y qué es el infierno? Es que vayas a la eternidad y que no tengas más ganas de algo material, y que no tengas más ganas de más comida, y que no tengas más lujuria y más envidia y más enojo y más rabia y más tristeza y más melancolía, más y más y más por la eternidad, sin que eso disminuya, sino que va creciendo. Por eso el infierno es descrito como un lugar donde el gusano nunca se muere, un gusano que te está comiendo el oído, pero nunca se muere. Un parásito que te está comiendo, pero que nunca se muere. Un fuego que te está devorando, pero que no puede ser apagado. ¿Y sabes cómo se presenta la salvación? ¿Cuál es el lenguaje con el que Dios describe la salvación que hay en Cristo? ¿Cómo creen? ¿Qué se necesita para apagar el fuego? Porque el fuego no puede extinguirse con cosas, ¿estás de acuerdo? Si tú le echas más madera a un fuego, ¿cuándo un fuego dice ya basta? ¿Lo puedes alimentar por cuánto tiempo? Por siempre puedes alimentar un fuego, hasta que se te acabe el combustible. Pero fíjense cuál es el lenguaje de la salvación. Dice Isaías 12:3. Vamos a leer Isaías 12:3. Dice Isaías: con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. ¿Cuál es esa fuente de la salvación? Es Jesús. Es Jesús. Jesús es la fuente de vida eterna. Pero ¿realmente estamos bebiendo de Jesús? ¿Realmente estás yendo a Jesús? Porque fíjate, hay personas que dicen yo leo mi Biblia y oro. ¿Y sabes qué? Puede ser que estés leyendo tu Biblia y que estés orando mal, las dos cosas haciéndolas mal. Porque cuando lees tu Biblia no te encuentras con Cristo, no ves tu condición y no ves la salvación que se te ofrece, sino piensas que la Biblia es, hay que hacer hoy algo. ¿Qué dice este texto? Porque así me enseñaron a leer la Biblia, que tengo que preguntarme, ¿qué debo hacer hoy? Perfecto. Entonces, como siempre les digo, el ejemplo de David y Goliat, ¿verdad? David venció ¿a quién? A sus gigantes. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer hoy? Vencer a mis gigantes, lo que sea, el trabajo, las dificultades, esto. No, de eso no se trata. Se trata de que hay un mejor David, alguien que realmente salvó a su pueblo, alguien que no parecía gran cosa y que salvó a su pueblo. Puede ser que estés leyendo la Biblia mucho y que le estés leyendo mal, porque nunca terminas reconociendo quién eres tú, reconociendo quién es Dios y tu necesidad de salvación y cómo Cristo está ahí. Y puede ser que leas la Biblia y nunca te encuentras con Jesús. Por eso muchos de ustedes no leen la Biblia, porque dicen, es que no me ayuda en nada. Y sí es cierto, si la lees mal, no te ayuda en nada a leer la Biblia. Si no te encuentras con Jesús, si no te encuentras con tu pecado, si no te encuentras con la necesidad que tienes de salvación, la estás leyendo mal
y no te sirve de nada leer la Biblia. Hay personas que no son cristianas y leen la Biblia. Puedes también decir, es que yo oro mucho. Puede ser que estés orando mal, puede ser que estés orando como los gentiles. Siempre pides porque por sanidad. Y por sanidad por otras personas, porque además eres tan generoso que siempre oras por personas que están enfermas. No está mal orar por los enfermos, no está mal orar por el trabajo de otros, no está mal. Pero ¿cuándo oras para que Dios te cambie? ¿Cuándo oras para que Dios cambie tu corazón? Para que ames más a Cristo, para que Dios cambie tu corazón y dejes de estar adicto a esas cosas que estás adicto y dejar de amar las cosas que amas más que a Cristo. ¿Sabes qué? Ni te has dado cuenta que amas algunas cosas más que a Cristo, por eso nunca oras por eso. Por eso solamente oras ¿por qué? Por trabajo, por salud, ¿por qué más? Salud, dinero y amor. Y por eso es tan aburrido orar para muchos de ustedes. No aguantan orar ni 5 minutos, ni la hora a la que nos reunimos los miércoles. Es aburridísimo para ti, porque tú no tienes otra mente, otra cosa en mente que no sean las cosas terrenales. Entonces es aburridísimo orar 1 hora los miércoles con otros cristianos. La verdad es muy aburrido, porque en tu mente solamente tienes esas cosas terrenales. En 5 minutos ya podrías haber terminado tus peticiones. No tienes en mente otra cosa que no sea eso. Entonces, el lenguaje de la salvación es es Cristo, es como agua que me refresca. Por ejemplo, yo ahorita que tengo hoy la boca súper seca, cuando tome ahorita el agua de ahí de mi termo, tengo que preguntarme, ¿así es Cristo para mí? Es una boca súper seca que está recibiendo el agua. Así es Cristo para mí, como algo que me está renovando, como algo que me está dando fuerzas, como algo que me está refrescando. Es lo más precioso, es lo que más se me antoja. Eso es lo que tú tienes que preguntarte. Juan 4:10. Jesús le respondió a la mujer samaritana: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Dios nos ofrece agua viva y sin embargo a veces estamos, no, dame más carne, no, dame más esto, no, dame más aquello. Y dice el Señor, pero si aquí hay agua viva, ¿por qué quieres eso? Juan 4:14 dice: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Es agua que se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Estamos siendo transformados, cambiados, porque estamos bebiendo de esa agua. Eso está cambiando la forma en la que tratas a tu esposa. Ya no eres un hombre tan áspero, ya no eres un hombre tan enojón con ella, ya le tienes más paciencia, ya te interesa más lo que te dice tu esposa. ¿Por qué? No porque quieres cambiar, sino porque conoces, porque estás bebiendo de esa agua que es Jesús y eso te está cambiando tu mente, está cambiando tus deseos. Cuando llega la quincena y dices, ahora es el momento de apartar mi diezmo, lo estás apartando no porque eres un supersticioso y crees que Dios te va a dar más si tú das ese diezmo, sino porque realmente no estás adicto a todo tu materialismo y no tienes miedo de que te falte nada porque confías en Cristo, porque estás bebiendo de la fuente que es Cristo y por eso ahora eres una persona generosa que no estás pensando en cuánto te falta a ti, sino lo que puedes dar. Porque estás bebiendo de Cristo, no porque te dicen tienes que diezmar más o porque tienen que ser más generosos, hermanos, o porque tienen que tratar mejor a su esposo. Te estás convirtiendo en una persona diferente porque estás bebiendo del agua de la fuente que es Cristo y de pronto dices, ¿por qué estoy cambiando? ¿Por qué ya no estoy tan enojado? ¿Por qué ya no estoy viendo tanta pornografía? ¿Por qué ya no quiero ver tanto Netflix? ¿Por qué ya no quiero hacer esto? ¿Por qué ya no quiero tanto? ¿Por qué ya no necesito tanto esto? ¿Por qué ya no estoy tan adicto a esta relación con esa persona? ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Porque estoy bebiendo más de Jesús? ¿O solamente porque quiero dar un buen testimonio de que los cristianos somos buenas personas? No se trata de eso, no estamos aquí para hacer eso. Estamos aquí para ser transformados por eso que se nos ofrece y lo que se nos ofrece es Cristo. Es Cristo, es Cristo. Finalmente en Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, que todos los que oyen esto digan, ven, y todos los que tengan sed, vengan, todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Bebamos el agua de la vida los domingos.
los lunes en el estudio, los miércoles en la oración, el día que no te reúnes cuando lees tu Biblia. Pero no vayas a la Biblia por leer la Biblia, encuéntrate con Jesús allí en la Biblia, ve y ora. Y si dices solamente dije puras peticiones, estoy igualito que los gentiles, perdóname, Señor, y te doy gracias porque tú me salvaste, porque fuiste a la cruz por mí, porque me amas, porque resucitaste, porque yo ahora soy un hijo adoptado, perdonado, amado, comprado con la sangre preciosa de Jesús. Eso te va a alimentar más que tus 5 minutos que oraste por salud y por trabajo y por todo lo demás. ¿Te estás alimentando de Jesús o no? ¿Qué es lo que hacemos hoy al terminar siempre los domingos nuestra arenga, nuestro mensaje? ¿Qué es lo que siempre decimos? Vengan y coman y beban. ¿De quién? De Jesús, pero también el lunes y el martes y el miércoles. Bebe de Jesús, que no te falte Cristo ni un día, porque si no, no vas a poder dejar eso que te tiene dominado, ese pecado que te ha dominado. ¿Se entiende eso? Y conocerán la verdad, dice Cristo, y la verdad los hará libres. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque nos invitas a beber de ti. Señor, ¿qué es ser cristiano? Es creer en ti, pensar en ti, confiar en ti, abrazarnos de ti, esperar en ti. No tenemos otra cosa, Señor, como cristianos si no tenemos a Jesús. Padre Santo, ¿cómo oramos para que, Señor, podamos escapar de la esclavitud de nuestro pecado, viniendo a Jesús, bebiendo de la fuente de la vida eterna? Padre Santo, danos más a Cristo, queremos más a Cristo, que anhelemos más a Cristo, que se nos antoje más Cristo. Oramos para que anhelemos y deseemos más a Jesús y que nos demos cuenta que ahí está la transformación profunda de nuestros corazones, que ahí está el alimento que anhelan nuestras vidas y que hemos sustituido con cosas tontas, absurdas, estúpidas, inútiles, que no pueden llenarnos, que solamente pueden traer destrucción a nuestras vidas. Padre Santo, oramos para que se cumpla tu voluntad de que conozcamos el amor de Cristo, lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo del amor de Cristo. Queremos conocer más a Jesús, queremos que nos des más a Cristo. Padre Santo, gracias por escuchar nuestra oración, nuestra plegaria. No decimos danos más carne, decimos hoy danos más Cristo. Danos más a Cristo, necesitamos más a Jesús. Te lo pedimos, Padre, te agradecemos por esta oferta que tú nos haces, la aceptamos, Señor, y pedimos perdón cuando no la hemos valorado, cuando hemos buscado otras cosas para llenar, Señor, nuestros corazones, para sentir satisfacción, para huir del dolor de nuestros corazones, que no huyamos a otra parte, que vayamos a Cristo, la roca de la eternidad, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte, que ahí encontremos el consuelo, la seguridad y la paz que estamos buscando, Señor. En Cristo, solamente en Él. En ese nombre precioso oramos. Amén.